y nos hemos atrasado acá conversando, van a disculpar, ¿ya? No se olviden colocar su nombre y su registro en el chat del Zoom para que yo después saque la lista. Les voy a compartir el tema de hoy que vamos a ver. ¿Quieres mirar? ¿Quieres mirar cómo jugamos? Vení, pues, vamos a jugar otra. Vení, mira cómo jugamos. Vení, vamos a jugar otra. Por favor, sus audios. Vamos. ¿Se ve, chicos? ¿Ven o no ven? Sí, ingeniera, se ven. Ah, ya, gracias. Wendy. Bien. El tema de hoy, chicos, es PLC. Vamos a iniciar desde el principio. Es PLC y los sistemas automatizados. Ustedes pueden ver que, hablando un poquito de la historia, ustedes saben que nosotros como seres humanos a veces hay ciertas actividades que se nos complican en el desarrollo durante el trabajo, por ejemplo, y se ha tratado de que a través de la automatización algunas limitaciones que tiene el hombre al momento algunas limitaciones físicas más que todo al momento del trabajo que nos impedían realizar la actividad, por ejemplo, se han usado o se están utilizando herramientas y sistemas que permitan mover algunos dispositivos o realizar algunas actividades que sean mucho más fáciles, ¿no? Utilizando esta tecnología, que por lo menos con ella podemos facilitar nuestras actividades en el trabajo, ¿no? A eso se refiere un poquito la introducción de lo que es los sistemas automatizados o PLCs. Ay, no sé por qué no quiere. Espérame un ratingo, por favor. Hay una... Un ratingo, voy a enchufar mi batería, ¿ya? Ya. Bueno, continuando, ahí está la gran pregunta. ¿Qué es un PLC, chicos? ¿O cómo se define un PLC? Un PLC se conoce como el controlador lógico programable. Estos sistemas tienen la capacidad de realizar correctamente las acciones para las que han sido diseñadas sin necesidad de la intervención del ser humano.
En esta definición se ve claro que la automatización se centra en el control de acciones y no en cómo se realizan estas, ¿no? Entonces podemos decir que un PLC es el cerebro que activa algunos componentes para que las máquinas desarrollen actividades potencialmente peligrosas y esto nos simplifica hacer las tareas o que estas tareas que nosotros tenemos que hacerlas no las hagamos, o sea, no las realicemos de manera imperfecta, ¿no? Entonces también la automatización o estos sistemas o estos componentes hacen que las actividades no sean muy lentas, ¿no? Agilizan el proceso. Razones por las que se debe aplicar la automatización. Dice evitar tareas tediosas para el ser humano. Esta es una de las razones, sin duda, creo que es la razón principal por la cual debemos utilizar estos sistemas, porque de esa forma nos permite aplicar tecnologías de automatización para facilitar, ¿no?, las tareas que son tediosas, muy largas, muy específicas, ¿no? También abaratar costos de producción, ¿no? El uso de estos sistemas nos permiten, como dice ahí, abaratar costos porque la línea de producción va a mantenerse constante. Entonces, con eso también se abarata costos, ¿no? También se va a incrementar la calidad de los productos, es lo que se conoce como estandarización, ¿no? Y esto significa que nuestros productos que están realizándose en un proceso tendrán una calidad similar todos los días, ¿no? Si yo elaboro un jugo, si yo automatizo el proceso, ese jugo que yo he elaborado todos los días va a salir con el mismo sabor, con el mismo color, ¿no? Las propiedades que me permiten tener con este tipo de, automatizando ese sistema, me va a permitir estandarizar el proceso. También acortar el tiempo de introducción de un nuevo producto en el mercado, ¿no? Gracias a la disminución en el tiempo de producción, por ejemplo, se consigue que estos sistemas, o por medio de estos sistemas automatizados, el producto va a estar en el mercado mucho más antes que un producto elaborado artesanalmente. Entonces, eso me ayuda a acortar los tiempos del nuevo producto en el mercado. Las aplicaciones, chicos, las aplicaciones, hay una infinidad, o el PLC o los sistemas automatizados tienen un campo de aplicación muy extenso. Por ejemplo, podemos ver que se puede utilizar en instalaciones donde o se puede automatizar en cualquier tipo de sistemas, ¿no? En realidad, lo que implica o el cuidado que yo tengo que tener al elegir el sistema que voy a utilizar va a depender mucho de qué es lo que quiero o qué función quiero que esto realice, ¿no? Además de que el sistema de automatización, si yo lo hago en un lugar, me permite fundamentalmente ver cómo se puede aplicar o se puede utilizar espacios reducidos, ¿no? Cuando está todo en orden, los procesos de producción periódicamente puedo cambiarlos, ¿no? Va a depender de qué es lo que quiero. También la maquinaria en los procesos puede ser variable. La instalación y la programación
todas las partes está centralizada en un hardware y en un software que se utiliza para manejar este tipo de actividades o cuando yo automatizo un lugar, ¿no? Podemos ver que las aplicaciones pueden ser en maniobra de máquinas, puede ser utilizada, por ejemplo, la maquinaria industrial para lo que es la madera, en los procesos de, ¿qué se llama?, de cementos, en el proceso de la industria del plástico, en la industria, también en los ensamblajes, ¿no? Como pueden ver en las imágenes, ¿no? Es muy amplio la aplicación que puede tener en esto para el ensamblaje de los automóviles, en la elaboración de medicamentos, de alimentos, ¿no? Es increíblemente donde se puede, en la metalurgia, en las papeleras para elaborar cartones, para la domótica, en la fabricación de neumáticos, etcétera, ¿no? Se puede aplicar en varios sectores, ¿no? ¿Cuál es el esquema general de un sistema de automatización? Bueno, en realidad el sistema de automatización consta de una parte que es la parte de supervisión y explotación. En esta parte de supervisión y explotación, este tipo de dispositivo es el que nos permite al usuario interaccionar con el mismo, configurándolo de una manera que nos permita ponerlo en marcha, pararlo, hacer o en la orden que yo quiera que realice la máquina, ¿no? Entonces, en realidad, esta parte es donde yo, si quiero, la actividad de poner en marcha, entonces va a arrancar el proceso o parar también el proceso en el sistema automatizado. Después tenemos una parte que habla, la parte de control, que es la encargada de indicar las acciones que tienen que realizar sobre el proceso que vamos a trabajar. Estas acciones se deben realizar en cada momento que se necesite y además de que es como podremos decir, esta parte es la que le podemos llamar inteligente, que va dependiendo de la tecnología que se emplea para controlar el proceso, ¿no? Y una vez que ya se tiene controlado el proceso, pues este es el que va a ordenar a que se realice la actividad, ¿no? En la parte del proceso, que es esta parte de acá, que involucra el proceso, donde voy a tener ciertos dispositivos que me van a ayudar a controlar este proceso, por ejemplo, los preacondicionadores, y se van a transformar en la orden que yo quiera darlos y a través de los sensores va a volver a hacer la orden, ¿no? En el proceso es lo que se realiza la transformación de las materias primas en productos con la ayuda de ciertos mecanismos como son los accionadores, los preaccionadores y los sensores, ¿no? Ese es el esquema general. Los componentes de un sistema automatizado, en la parte de la supervisión, como dice acá, nosotros tenemos un escala y un panel de mando. En los paneles de mando, nosotros vamos a ver el manejo y la visualización de las maquinarias a través de estos paneles y vamos a tener que la supervisión también a través del diagrama escala, ¿no? Que podemos tener, ¿no? Después va a pasar a la parte del control. En el control se puede utilizar en el PLC propiamente dicho,
algunas tarjetas o algunos controladores. Y en la parte del proceso ya vamos a ver que acá actúan los sensores, los actuadores y los motores, ¿no? Ustedes pueden fijarse en las imágenes que se encuentran en cada una de las diferentes actividades los que vamos a usar. Por ejemplo, en la supervisión tenemos el panel de mando donde está distribuido todo nuestro sistema. En la parte de control están los dispositivos, los diferentes dispositivos que vamos a usar, que pueden ser PLC, las tarjetas o los controladores. Y en la parte final del proceso tenemos algunos sensores, actuadores o motores que van a realizar esta actividad. Espérenme un ratito, chicos. Chau, Inge, ¿cómo? Ayúdame. Ah, ya, eso ya hablaste. Ya, perdón chicos, ya se va mi evaluador. No sé por qué no funciona mi ratón, pero no quiere. Ay, no, parece que es la batería del ratón. Esperen un ratito, chicos, pero no funciona mi ratón. Ya, ahora sí. Los niveles jerárquicos, chicos, podemos tener en un sistema de automatización ciertos niveles que, si bien están como una pirámide, sabemos que los que están en la parte inferior de la pirámide son los más importantes. Sin embargo, estos niveles nos permiten tener
un mayor control en lo que se refiere al sistema de automatización, ¿no? Podemos tener en los niveles, como se dice, de campo, que son los que están en la base de esta pirámide o de este nivel jerárquico, ¿no? Nosotros los niveles de campo, como por ejemplo es el nivel más bajo, este nivel contiene los dispositivos que están distribuidos como los sensores y los actuadores. Los sensores son los elementos de entrada y los actuadores son los elementos de salida. También en este tipo o en los niveles de campo, podemos decir que estos se comunican más directamente con los sistemas de automatización en un tiempo real, ¿no? En los niveles, en el siguiente nivel que corresponde al nivel de control, el nivel de control, podemos encontrar los diferentes tipos de controladores lógicos, programables, los PLCs. Por ejemplo, podemos tener Ethernet, intranet, Internet, ¿no? Como niveles de control. Y dentro de estos límites o dentro de estos niveles de control se encuentran todos los sistemas informáticos de automatización, es decir, los que van a cumplir o es las órdenes que nosotros vamos a hacer que las máquinas realicen a través de los sistemas informáticos que nosotros tengamos instalados en nuestro sistema, ¿no? Y en los niveles de mando, que es el que está en el vértice, en los niveles de mando, es el nivel superior de los sistemas de automatización. En este caso, este controlador son los computadores que nosotros vamos a conectar a través de el sistema informático. Esto es lo que van a hacer es recibir toda la información de todo el área y mediante esto vamos a automatizar. Espérenme un ratito, chicos. Ya. Los autómatas programables, chicos, ¿qué son? ¿Cómo se define un autómata programable? Es una máquina electrónica que está electrónica diseñada para ser utilizado en un entorno industrial, que este es un entorno hostil, y que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de todas las instrucciones que ustedes vayan a dar en el proceso, ¿no? Sirve también para implantar soluciones como funciones lógicas, secuencias, temporizadores, recuentos, funciones aritméticas, y esto con el fin de que todas las entradas y salidas ya sean digitales o análogas, para manejar diversos tipos de máquinas o procesos, ¿no? Estos dispositivos van a ver más adelante que están en función de las necesidades de nuestro sistema de automatización, es decir, de qué es lo que queremos que realice. Una estructura del PLC puede tener fuentes, ¿no?
Sí, no. Ah, no. Entra nomás. Sí, no hay problema. Dale una mirada nomás. En lo que vamos a ver cómo está formada una estructura o un PLC, o la estructura de un PLC. En realidad tiene, o va a contener esto, una fuente de alimentación. La función que tiene la fuente de alimentación en un controlador es suministrar la energía al CPU, ¿no? Al procesador de la memoria o CPU como conocemos. Y además también es la que nos va a ayudar a hacer la configuración de nuestro PLC, ¿no? Después vamos a tener en la fuente de alimentación, o la fuente de alimentación es también la que va a convertir la tensión de la red, ¿no? Si es de 220 o si es de 120, si es corriente continua, si es corriente alterna, si es de 24 voltios, ¿no? Etcétera. Entonces, en esta fuente de alimentación va a estar en función de mi CPU o de mi procesador de memoria que se conoce. Después tiene el CPU, que es la unidad central de proceso o el procesador de memoria, también se la conoce. Este es el que se encarga de recibir las órdenes del operador por medio de un computador que está programado o de algún módulo de entrada que tengamos en este sistema de automatización o en el PLC, ¿no? Entonces, este es el que va a recibir la información en este caso. Después vamos a tener unidades de salida, ¿no? Las unidades de entrada y salida, o como se llama acá, interfaces de entrada, que luego de procesar esta información van a salir o vamos a tener las interfaces de salida. Las entradas y salidas en realidad son letras que están escritas en el modelo, ya sea, y va a depender también del tipo de fabricante que vamos a elegir. Y en esto lo que nos hace es dar las instrucciones específicas, ¿no? Qué es lo que queremos que haga y qué es en lo que vamos a recibir como salida, ¿no? De eso se encarga las entradas y las salidas. Las entradas pueden ser los sensores, por ejemplo, los interruptores, los finales de carrera, los pulsadores. Esto también nos permite, va a depender del tipo de entrada que tengamos, ¿no? Pueden ser analógicas o digitales, ¿no? Las digitales, por ejemplo, son las que se basan en el principio de todo o nada, es decir, que son los que conducen una señal y poseen un nivel de tensión específico. Las entradas pueden ser corriente alterna, corriente directa, ¿no? Y en el caso de las análogas o las entradas análogas, estas pueden poseer un rango dentro determinado que está especificado por el fabricante y, por ejemplo, puede ser el voltaje que va de 0 a 10 voltios o también puede ser la corriente que va de 4 a 20 ohmios, ¿no? Va a depender, o amper también, va a depender también de las especificaciones que nos den los fabricantes, ¿no? En cuanto a las salidas, podemos ver que igual las salidas pueden ser análogas o digitales, ¿no? Va a depender también de la corriente, si es de 120 o es de 220, o tengo que utilizar un dispositivo que vaya si es 120 y acá es la corriente 220, un transformador,
que me permita hacer esta actividad, ¿no? Acá podemos ver que algunas fuentes de alimentación, o qué es la fuente de la alimentación, es la encargada de convertir la tensión de la red de 120 a 220 watts, y cuando tenemos a baja tensión con corriente continua, normalmente es de 24 voltios, ¿no? Los dispositivos de programación hemos dicho que nos permiten comunicar al operario con el sistema. Las funciones básicas son las siguientes. Puede transferir y modificar los programas, verificación de la programación y también la información del funcionamiento de los procesos. La unidad central de procesos, lo que les estaba explicando, los CPU, es la unidad donde en realidad es el cerebro del sistema, y es la que va a procesar toda la información que nosotros queramos que haga, ¿no? Las unidades de entrada y salida, como les dije, son leídas y escritas dependiendo del modelo del fabricante, el modelo y del fabricante, es decir, que pueden estar incluidas sus particularidades que tiene dentro de la memoria que nosotros tenemos, o dentro de la memoria que tiene el dispositivo, y pueden ser manejadas a través de instrucciones específicas. Está bien especificado con la letra E, las entradas, y con la letra S, las salidas. Estas entradas, bit, bytes, palabra dentro del programa del usuario, ¿no? En realidad son muy fácil de identificar. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿En qué consiste un ciclo de un PLC? Lo que hace es el CPU lee las entradas, ¿no? A continuación de leer la entrada, ejecuta la aplicación empleando el último estado que ha leído, y una vez que se ha completado el programa, la CPU empieza a ejecutar las tareas que se le ha asignado, las tareas internas y el diagnóstico de comunicación, y al final del ciclo se actualizan las salidas y el tiempo de un ciclo del tamaño de un programa, del número de entradas y salidas y de la cantidad de comunicación requerida. De eso va a depender el tiempo de ciclo de un PLC, ¿no? Entonces tenemos, en realidad es un ciclo que constantemente se va a ir ejecutando. Primero vamos a leer las entradas, como dice, luego vamos a ejecutar el programa, vamos a hacer un diagnóstico de comunicación, y luego van a salir o vamos a tener una salida en el sistema. ¿Cómo se clasifica la clasificación de un PLC? Pueden clasificarse de diferentes maneras, de acuerdo a sus características, pero por lo general podemos clasificar en tres categorías. Los PLC nano, generalmente un PLC de este tipo es compacto, es decir, que integra la fuente de alimentación, la CPU y las entradas y las salidas, y se puede manejar en un conjunto reducido de entradas y salidas, ¿no? Los PLC nano son muy usados en los sistemas de automatización. Luego podemos ver el PLC compacto. Estos son unos dispositivos un poco más grandes. Estos PLCs tienen incorporadas la fuente de alimentación, su CPU y los módulos de entrada y salida en un solo módulo principal, ¿no? Y permiten manejar desde unas pocas entradas y salidas hasta varios cientos, alrededor, por ejemplo, maneja de 500 a 500 entradas y salidas. Su tamaño es superior a los PLC tipo nano, y estos soportan una gran variedad de módulos, especialmente
tales como las entradas y salidas análogas, los módulos de contactores rápidos o contadores rápidos, los módulos de comunicaciones, interfase del operador y expansiones de las entradas y salidas. Estos dispositivos son un poco más grandes, ¿no? Y acá vemos un PLC modular, como su nombre indica, son módulos que se van uniendo. Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que conforman el controlador final. Estos tienen un rack, una fuente de alimentación, la CPU y los módulos de entrada y salida. Estos dos tipos de PLC existen los denominados micro PLC, que soportan gran cantidad de entradas y salidas, hasta los PLC de grandes prestaciones que permiten manejar miles de entradas y salidas, ¿no? Estos son por módulos, se unen un módulo acá, el otro sigue al lado, a continuación, y son de forma modular este tipo de PLCs. Acá hay más o menos una arquitectura típica de un PLC. Podemos ver lo que ya hemos ido repitiendo anteriormente. Esta es una imagen que me pareció interesante ponerla porque acá finalmente vamos a tener un sistema de PLC completo, ¿no? Donde tenemos la fuente de alimentación, ¿no? Después tenemos el CPU o el módulo, tenemos los módulos de entrada que pueden ser digitales, los módulos de salidas que pueden ser digitales, también podemos tener los módulos de entrada y salida analógicas, módulos especiales de contaje, ¿no? Esto nos permite hacer el control de un sistema o automatizar un sistema, ¿no? Los sensores podemos tener, por ejemplo, interruptores, los sensores de proximidad, los módulos de salida, por ejemplo, los actuadores pueden ser las válvulas, las lámparas, válvulas neumáticas, ¿no? Con estos dispositivos nosotros podemos simplificar nuestras actividades. Dentro de los sensores o los módulos de entrada y salida que son analógicas, los sensores analógicos tenemos, por ejemplo, los termopares, los potenciómetros, también tenemos los actuadores analógicos, como son los que permiten la variación de la velocidad, ¿no? El criterio para seleccionar un PLC, chicos, ¿no? Independientemente del formato que ustedes tengan en el PLC, sea compacto, modular o el que ustedes vayan a elegir, por lo general suelen ser ampliamente mediante módulos adicionales que deben ser adquiridos por aparte, ¿no? La diferencia entre uno u otro dispositivo que ustedes vayan a usar, en realidad es el precio. Y ustedes en función al precio, que son caros, ¿no? Entonces ustedes en función del precio van a tener que fijarse y a la actividad que vayan a querer automatizar, van a tener que elegir, tienen que usar el criterio para su selección de un PLC, ¿no? Como pueden ver, uno de los factores o el factor primordial para usar o elegir el PLC está entre el precio y la funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, los contactores, si ustedes colocan en un gráfico, ¿no? Mientras tenemos los contactores, la funcionalidad está en función al precio del equipo que vaya a ser, ¿no? Los PLCs, por ejemplo, tienen alta funcionalidad, pero su precio también es elevado, ¿no? Entonces, de eso va a depender cómo elija yo o seleccione mi PLC. El campo de aplicación, fíjense, de los contactores auxiliares, puede utilizar múltiples contactos, son enclavables, tienen un
No se olviden colocar su nombre y su registro, por favor. Mientras yo les comparto lo que estábamos viendo. Al grupo, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Sin embargo, también ustedes saben que esto ya está en la plataforma y los que ingresan pueden bajarlo de ahí. ¿Ya? De todos modos, igual se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Gracias. El día, gracias Valeria por responder. El día viernes que pasaron clases con el auxiliar, me imagino que él ya les está también dando ejercicios del diagrama escalera, ¿no? ¿Han hecho Sí. ejercicios? Haciendo ejercicios con él. Ya, ok Valeria, gracias. Bien chicos, que tengan una buena tarde, cuídense. Gracias, Hasta luego. ingeniera. Hasta luego.